Comenzamos con esta primera edición de Radioanálisis, viernes 16 de mayo de este 2025, 9 de la mañana, 37 minutos, y damos la bienvenida a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, para tener además seguir con algunas materias educativas a propósito también de lo que se mencionaba más temprano. Subsecretaria, muchas gracias, buen día. Hola Diana, buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan. Subsecretaria, hace algunos días, en abril, se hablaba de este mes de la convivencia educativa, pero más allá que las fechas o a veces las conmemoraciones nos sirven para reflexionar, pero esta es una política pública permanente que requiere de atención, y para eso queremos concentrarnos también en estos minutos. De hecho, en alguna de las actividades que marcaron esas fechas, usted mencionaba que los desafíos que enfrentan a diario los establecimientos educativos en materia de convivencia y salud mental, son conocidos, hay cifras, hay distintos casos, incluso bien mediáticos, complejos, que se han conocido, y sabemos que al mismo tiempo esto nos tiene en un contexto de trámite legislativo, como es el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, que está ahí en segundo trámite en el Congreso. Para comenzar con algunos elementos clave, y de ahí podemos profundizar. A ver, efectivamente, la convivencia es uno de los elementos clave del proceso formativo, y desde dos dimensiones. Es bien importante siempre tratar de relevarlo, Diana, desde la perspectiva de que es un aprendizaje, un aprendizaje muy importante, el aprender a relacionarnos con otros, a convivir adecuadamente, a respetar a todos y todas, a tener en el fondo una forma de relacionarnos que sea de buen trato, de resolución pacífica de conflictos. Hay una serie de aprendizajes que tienen que ver con una adecuada convivencia, y eso es un rol muy importante de la escuela. O sea, eso es parte central del proceso educativo. También tiene otra dimensión, que es que, por otro lado, la convivencia, una adecuada convivencia, un adecuado clima al interior de los establecimientos, es, por otro lado, un habilitante de otros aprendizajes. Y en eso yo creo que también ha habido un progreso, yo te diría los últimos 20, 30 años, en el fondo, en la forma de comprender cómo aprendemos las personas. Y la política educativa ha ido absorbiendo eso y ha ido incorporando esto en el fondo, en el debate educativo y en las políticas públicas. Porque si un niño o una niña está angustiado, está viviendo una situación de maltrato, está en el fondo como interferido en su aprendizaje, no va a poder aprender las otras cosas del proceso educativo, ¿no? Entonces tiene estas dos dimensiones. Por eso es que nosotros, como parte del proceso del plan de reactivación educativa, incorporamos como el eje 1, de hecho como un eje primero, salud mental y convivencia y salud mental, porque en el fondo es un elemento central del proceso educativo. De hecho, hemos trabajado, este es un proyecto, o sea, el programa Convivir se Aprende es un programa que se ha implementado en 156 comunas en el país. Hemos llegado a poco menos de 2.800 establecimientos, 2.795 para ser bien precisos, ¿no? Y ha tenido un trabajo bien importante en ir desarrollando capacidades como competencias para este trabajo, y también ir haciendo articulando como el trabajo compartido entre establecimientos. Este no es un proceso que se haga solo, y también hay posibilidades importantes que se hacen con otros establecimientos y con otros actores. Sí, quería también más adelante que comentáramos detalles a propósito del programa y lo que ha sido su implementación, su puesta en marcha, pero quería recordar también algunos hitos, elementos de esta iniciativa que se está discutiendo, que es el proyecto de ley, que además tuvo un respaldo unánime, por lo menos ahí en la Comisión de Educación del Senado. Sí. Y claro, cuando uno menciona la perspectiva de una convivencia escolar en una comunidad educativa que tiene diversos actores, se ha dicho que uno de los puntos, después también quiero preguntarle por otros, pero uno tiene que ver con el nuevo estándar de gestión respecto de este tipo de casos. El propio ministro Cataldo también ha mencionado que va a generar más capacidad institucional. ¿Qué podemos abordar a propósito de esta perspectiva? A ver, el proyecto de ley efectivamente en el fondo lo que busca es dar un marco más amplio y más global
a el trabajo de la convivencia, entendiendo que este es una tarea que es como más, por decirlo así, sistémica en los establecimientos educacionales y por lo tanto en el fondo considera la convivencia desde la perspectiva de las y los estudiantes, pero también de los trabajadores de la educación, docentes, asistentes de la educación, los equipos directivos. En el fondo lo que busca es una forma de gestionar la convivencia para que la comunidad educativa en su conjunto, para todos sus integrantes, sea un espacio de protección, de bienestar, que fomente como acciones más integrales. En este sentido, por ejemplo, instala de modo ya más como institucional en la ley la Política Nacional de Convivencia Educativa, que es una política, la verdad es una política que el país ha tenido desde el 2002, que como país hemos tenido esto. Sin embargo, no tenía o no tiene hasta que no se termine de legislar este proyecto de ley, ¿no? Una base legal en términos de sustento, ¿no? Entonces nos pareció que era importante. Tiene también, en el fondo, obligaciones para los sostenedores respecto al cuidado de las y los trabajadores de la educación, para poder, en el fondo, cómo poder tener herramientas más eficaces y más oportunas para abordar situaciones de violencia y de acoso. Hemos visto, lamentablemente, en algunos casos, como algunas situaciones y hechos de violencia pueden pasar invisibles o pueden ser como, entre comillas, no sé si es la palabra correcta, pero quisiera dar el mensaje de que son como minimizados o como naturalizados muchas veces. Entonces, el proyecto lo que hace es que pone un foco bien claro y bien explícito respecto al derecho de todos las y los trabajadores de tener un contexto libre de violencia, y también entrega obligaciones y herramientas para esto. Entonces nosotros confiamos en que va a ser un paso importante. Hay una reflexión que también me interesaba hacer, Diana, y creo que es importante, o quisiera relevarla, porque además creo que esta es una radio que escuchan muchas personas que están muy vinculadas con el sistema educativo. Creo que es importante relevar también que cuando hablamos de convivencia en los establecimientos educacionales siempre es necesario como explicitar o tomar conciencia que lo que pasa en los establecimientos está muy vinculado con lo que pasa como en la sociedad y en los alrededores, en los contextos de los establecimientos. Entonces ahí también hacer una invitación, porque a veces como que en el debate público o desde la perspectiva de algunos actores, como que se le entregara a la escuela la responsabilidad de ver esto y como que los otros actores o las otras instituciones como que se sienten como espectadores. Y yo creo que es bien importante que seamos conscientes de que todos damos mensajes formativos respecto a cómo se convive, a cómo se solucionan los problemas, a cómo podemos conversar entre personas que pensamos distinto. Y eso se entregan mensajes a través de los medios de comunicación, de la forma, yo siempre digo este ejemplo, que es un ejemplo súper concreto, pero los niños y niñas cuando llegan a la escuela se han movido de alguna manera desde sus hogares hasta la escuela, ya en micro, en metro, en auto, de alguna manera. Y las experiencias que ven en ese contexto también les dan un mensaje. Esta semana y la semana anterior hemos visto casos, por ejemplo, de contextos de agresividad, incluso de violencia, por ejemplo, en el metro o en el tránsito vial, digamos, ¿no? Y creo que es importante que todos tomemos conciencia como todas esas experiencias dan mensajes formativos, entregan una señal. Subsecretaria, claro, mencionábamos este plan de reactivación educativa, donde se ha trabajado a convivir, se aprende. Usted mencionaba el trabajo que se ha hecho en numerosas comunas, en comunidades educativas, y que además, por ejemplo, entiendo, se definían comunas prioritarias sobre un índice que tenía que ver con denuncias recibidas por distintas instituciones. ¿Qué podemos ahondar en lo que ha sido esa implementación, en algunos insumos que también sirvan para proyectar otras acciones? Sí, a ver, efectivamente es un programa que nosotros diseñamos apenas en el fondo asumimos el gobierno en el año 2022, ha ido llegando, en el fondo ha trabajado con 156 comunas, como te decía, 2.795 comunidades educativas, y en el fondo lo que ha hecho es hacer, por un lado, formación de los equipos, por otro lado, acompañamiento, y por otro lado también
en el fondo como priorización de algunos establecimientos que tienen situaciones críticas. Estas comunas nosotros en el fondo priorizamos en conjunto, por cierto, con las seremías para tener una fuente más territorial, ¿no? Y se priorizaron de acuerdo a denuncias en la superintendencia, a casos que hubieran tenido de mayor visibilidad y a una priorización que se hizo en las propias regiones. Lo que hemos podido observar, de hecho la Universidad de Chile desarrolló una evaluación sobre la implementación de este programa y lo que hemos visto es que es un programa altamente valorado por las comunidades educativas. Son muy valoradas, por ejemplo, en particular las redes territoriales, las jornadas de formación, ¿ya? Como te decía, es un programa que tiene distintos componentes y las jornadas de formación y las redes territoriales tienen una alta valoración porque los actores nos reportan que sienten que tienen más conocimientos para enfrentar desafíos en esta área y que tienen también como más herramientas, que también ellos han podido ver cómo las acciones que ellos van tomando para abordar los desafíos de convivencia educativa tienen una perspectiva y tienen un efecto formativo también. Entonces los participantes han señalado que se sienten más preparados, están más conscientes del rol, también están más comprometidos con la mejora en su entorno educativo. Entonces nos parece que es muy valioso porque en el fondo las acciones han sido valoradas, han sido reconocidas también, ¿no? Y también, pasa siempre también en este tipo de cosas, ¿no? Que el programa ha favorecido también que las mismas comunidades, como desarrollan más habilidades para poder identificar los desafíos en este ámbito, también han podido tener un rol más activo en detectar sus necesidades, las propias necesidades respecto a prácticas de gestión en convivencia educativa. Y eso creemos que es algo valioso porque también como que orienta de alguna manera a la mejora continua, ¿no? Eso creemos que es algo muy importante y nos permite en el fondo seguir abordando este desafío que además, esta es otra reflexión, ¿no? Es un desafío que se da en un contexto muy dinámico y cambiante. O sea, los desafíos de las comunidades educativas tienen una variabilidad importante. Hemos visto cómo ha cambiado el contexto, yo te diría, en los últimos 5 o 10 años, respecto, por ejemplo, al uso de los celulares. Sí. Y todos esos temas van desafiando, van como empujando los bordes de los establecimientos, ¿no? Entonces, creemos que es muy importante tener un programa como este, que ha sido efectivamente muy valorado, ha sido efectivo, ha sido también transformador en ir generando más capacidades o ir promoviendo el desarrollo de más capacidades en las comunidades educativas. Subsecretaria, nos quedan los últimos minutos y no quería dejar de preguntar un punto ahí de contingencia. Ayer tuvimos esta movilización que los profesores, Colegio de Profesores ha nombrado de advertencia por la llamada agenda corta, que incluye ahí varios temas. Tengo entendido que hay una reunión además esta mañana. Sí, a ver, nosotros hemos señalado siempre que, para nosotros lo central es el resguardo del derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes, y en ese sentido siempre un paro es una medida para nosotros de última ratio, la verdad. Creemos que tenemos un trabajo bien cercano con el Colegio de Profesores. De hecho, hemos avanzado en temas bien relevantes en este periodo, ¿no? Tenemos una agenda corta que efectivamente estamos trabajando, estamos avanzando en ella. Yo entiendo, vimos la convocatoria de ayer, tuvimos un 26% de adhesión al paro en los colegios que tienen en el fondo aporte de recursos desde el Estado, pero nosotros quisiéramos reiterar nuestra disposición permanente al diálogo, al trabajo conjunto para ir abordando estos desafíos. Y en ese sentido, hoy día efectivamente tenemos una reunión y confiamos en que vamos a poder seguir avanzando en esto. Alejandra Ratia, subsecretaria de Educación, muchas gracias por este diálogo con Radio Universidad de Chile. Que tenga buena jornada, buen fin de semana. Muchas gracias, Diana, y un saludo para todos y todas. Estábamos entonces revisando en este caso, sabemos que hay distintos temas que tienen que ver con la educación actual, educación pública. En este caso nos concentramos en algunas medidas, iniciativas que se han estado llevando adelante respecto de convivencia escolar, que de manera transversal se ha dicho
hay aún muchos desafíos que enfrentar, no solo al interior de las escuelas, sino que también nos lleva a una mirada más general como sociedad al respecto. 9 de la mañana, 52 minutos. Despedimos esta primera edición de Radioanálisis. Por supuesto, los y las invitamos a que siga junto a la programación de Radio Universidad de Chile. Luego, Semáforo con Nicolás Rojas. Y a las 13 horas, en mi caso, nos reencontramos con la segunda edición de Radioanálisis. Actualización informativa también a través de nuestro diario electrónico radio.uchile.cl y todo el contenido de esta primera edición, además de versiones anteriores y otros programas que son parte de la radio, los puede revisar, repetir, compartir en nuestro canal de YouTube de Radio Universidad de Chile. Gracias al equipo, a Francisco Beas en los controles, a Jaime Garrido con todo el apoyo audiovisual, Tania González en la producción, José Ignacio Espinosa con las redes sociales y también de Uchile TV, Elías Yacamán y Augusto Bravo. Que tengan una buena mañana.